¿Qué sucede cuando un milagro se convierte en el preludio de un acto aún más inimaginable? Prepárense, porque la historia de hoy no es solo la furia de un protector, es sobre la valentía inesperada de una protegida. Serán testigos de un enfrentamiento que hiela la sangre. Un leopardo hambriento, la personificación de la muerte sigilosa, a punto de devorar a una niña inocente en el corazón de la selva africana. La tragedia parecía inevitable. Pero entonces un rey, un gorila, alfa, intervino desatando una batalla titánica para salvarla. Hasta aquí, una historia de heroísmo increíble, ¿verdad? Pero eso no es nada, porque lo verdaderamente alucinante, lo que dejó a toda una tribu y a los expertos sin palabras, no fue lo que hizo el gorila, fue lo que la niña hizo después. Un acto tan audaz, tan inesperado, tan lleno de un coraje que desafía su edad, que cambió el destino de todos para siempre. En las profundidades de la cuenca del Congo, en una pequeña aldea que vivía en una armonía precaria con la selva que la rodeaba, vivía una niña de 12 años llamada Amara. Amara no era como las otras niñas de su aldea, mientras las demás jugaban cerca de las chozas. Amara se sentía atraída por el gran bosque, por sus sonidos, sus misterios, sus secretos, y tenía un amigo secreto, un amigo que nadie más en la aldea comprendía del todo. Su amigo era Coco, el espalda plateada, el gorila alfa del grupo que habitaba en las laderas de las montañas cercanas. No era una amistad en el sentido humano, era un lazo de respeto mutuo, forjado a lo largo de años de encuentros silenciosos. Desde que era muy pequeña, Amara había observado a Coco y a su grupo desde la distancia, y Coco, a su vez, parecía reconocer a la pequeña humana, tolerando su presencia con una calma majestuosa que nunca mostraba ante los hombres adultos de la aldea, a quienes veía como una amenaza potencial. Amara le dejaba frutas silvestres en las rocas que marcaban el límite de su territorio, y a veces Coco le respondía con un gruñido suave, un sonido que para Amara era como un saludo. Para ella, Coco era el espíritu guardián del bosque, un rey sabio y poderoso. Pero la selva, incluso para su rey, alberga peligros que escapan a cualquier control, y un nuevo terror había comenzado a acechar en las sombras. Un leopardo, un macho grande, viejo y astuto, expulsado de su propio territorio por un rival más joven, y ahora desesperado por encontrar presas fáciles. Su nombre era Sombra Silenciosa, y su hambre lo había vuelto temerario, llevándolo a cazar cada vez más cerca de la aldea humana y del territorio de los gorilas. Coco había notado la presencia del leopardo, el olor penetrante, las huellas cerca de sus lugares de forrajeo. Se había vuelto más protector que nunca con su grupo, especialmente con las hembras y las crías. Pero el leopardo era un maestro del sigilo, un fantasma que se movía sin ser visto. El día de la confrontación, Amara se había adentrado un poco más de lo permitido en el bosque, siguiendo el rastro de una rara orquídea azul que su abuela le había pedido. Estaba tan concentrada en su búsqueda que no se percató de que se había alejado demasiado de la seguridad de la aldea. Estaba en un pequeño claro, rodeada de una vegetación densa. Y entonces el silencio de la selva se rompió. Desde una rama baja de un árbol de ceiba, Sombra Silenciosa descendió como una gota de oscuridad letal. No hubo advertencia. Amara estaba admirando la orquídea. Al siguiente, un depredador de más de 80 kilogramos estaba frente a ella a escasos metros. Su cuerpo agazapado, sus ojos amarillos brillando con una frialdad asesina. Amara se quedó paralizada. El grito se ahogó en su garganta. Su mente se vació de todo pensamiento, excepto de un terror puro y absoluto. El leopardo emitió un gruñido bajo, un sonido que vibró en el pecho de la niña, y comenzó a avanzar lentamente,
saboreando el miedo de su presa. Estaba perdida. Nadie sabía dónde estaba. Nadie vendría a ayudarla. Pero alguien la había visto. Alguien la había seguido. Desde la distancia, su instinto protector, activado por la presencia del leopardo en su territorio, Coco, con un rugido que pareció desgarrar el propio tejido de la selva. El gorila alfa irrumpió en el claro, como una avalancha de furia negra y plateada. Neans vio a la pequeña humana, su amiga silenciosa, a punto de ser masacrada por su enemigo mortal, y se interpuso entre ellos. La escena fue cataclísmica. Coco se irguió en toda su imponente altura, golpeándose el pecho con sus enormes puños en un desafío atronador. Era una demostración de poder puro, diseñada para intimidar, para aterrorizar. Sombra, sorprendido por la aparición repentina y la furia del gorila, retrocedió unos pasos soltando un gruñido de advertencia. No iba a renunciar a su presa tan fácilmente, y la batalla comenzó. El leopardo, usando su agilidad felina, se lanzó contra Coco, sus garras buscando los flancos y la espalda del gorila. Pero Coco era una fortaleza de músculo y hueso. Soportó los primeros ataques y contraatacó con una fuerza devastadora. Un solo golpe de su brazo envió al leopardo rodando por el suelo, pero el felino era rápido y astuto. Se recuperó instantáneamente y volvió a la carga, esta vez apuntando a las patas traseras de Coco, tratando de desequilibrarlo. La lucha era un torbellino de furia and choc de titans. Los rugidos del gorila y los gruñidos del leopardo resonaban por todo el bosque. Mara, que finalmente había salido de su parálisis, observaba la escena con una mezcla de terror y un asombro reverencial. Coco, su amigo, el rey del bosque, estaba luchando hasta la muerte por ella. La batalla fue brutal. Coco era más fuerte, inmensamente más fuerte, pero el leopardo era más rápido, y sus garras y colmillos eran armas letales. Logró infligir varias heridas profundas en los brazos y el pecho de Coco. La sangre oscura y espesa comenzó a manchar el pelaje plateado de la espalda plateada, pero el dolor solo parecía alimentar la furia de Coco. Con un rugido de pura rabia, logró atrapar al leopardo en un abrazo mortal. Usando su increíble fuerza en la parte superior del cuerpo, comenzó a apretar, a aplastar. El leopardo se retorcía arañando desesperadamente sus garras, buscando los ojos y la garganta del gorila. Por un momento pareció que el leopardo podría liberarse, pero Coco, con la imagen de la pequeña Amara indefensa grabada en su mente, encontró una última reserva de fuerza. Apretó con más fuerza, y se escuchó un crujido horrible. El cuerpo del leopardo quedó inerte en sus brazos. Coco lo arrojó a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Y luego, el gigante victorioso se desplomó. Jadeaba pesadamente su enorme pecho, subiendo y bajando con dificultad. Estaba cubierto de profundas heridas sangrantes. Miró a Amara, y en sus ojos, la furia de la batalla comenzaba a dar paso al dolor y al agotamiento. Emitió un gruñido suave, casi un gemido, y se quedó tumbado en el suelo, demasiado débil para moverse. Había salvado a la niña. Su acto de heroísmo había sido absoluto. Pero la historia no termina aquí, porque lo que hizo Amara a continuación fue lo que realmente sorprendió a todos, lo que transformó esta historia de un simple rescate en una leyenda inolvidable. Amara, al ver a su héroe caído, herido, quizás mortalmente, sintió que el miedo se desvanecía, reemplazado por una oleada de una emoción completamente nueva, una determinación feroz. Coco la había salvado. Ahora era su turno de salvarlo. Aelan corrió hacia él, sus pequeñas manos temblando. «Coco, Coco», susurró el gorila. La miró en sus ojos comenzaban a nublarse por la pérdida de sangre. Amara sabía que no podía moverlo. Sabía que no podía curar sus heridas ella sola,
necesitaba ayuda, necesitaba a su tribu. Tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas de su aldea, en contra de todas las advertencias de sus mayores sobre los peligros de los gorilas. Tenía que traer a los guerreros de su tribu hasta allí. Pero, COMO, la desconfianza entre los humanos y los gorilas era ancestral. Si los hombres veían a una espalda plateada, incluso a uno herido, su primer instinto sería atacarlo, no ayudarlo. Han necesitaba un plan para convencer a su gente de que Coco no era una amenaza, sino un héroe que necesitaba su ayuda desesperadamente. Y lo que se le ocurrió a esta niña de 12 años, la forma en que se enfrentó a su propia gente, la prueba que les presentó, fue un acto de una valentía y una inteligencia tan profundas que cambió para siempre la relación entre la aldea y el rey de la selva. La verdadera sorpresa de esta historia no fue la furia del gorila, sino el increíble coraje y la sabiduría de una niña. La adrenalina de la batalla había dado paso a un silencio tenso, cargado con el olor a sangre y el sonido del dolor. Coco, el heroico gorila alfa, yacía malherido en el suelo del claro, habiendo sacrificado su propia seguridad para salvar a la pequeña Amaran, pero ahora el destino del rey de la selva estaba en las manos de la misma niña que acababa de rescatar. Y Amara, con una madurez y una determinación que desmentían sus 12 años, sabía que enfrentaba un desafío quizás aún mayor que el del leopardo: convencer a su propia tribu de ayudar a una criatura que siempre habían temido. Con una última mirada a Coco, una mirada que era una promesa silenciosa, Amara se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, sus pequeñas piernas devorando los senderos del bosque, su corazón martillando no solo de miedo, sino de una urgencia desesperada. Cada segundo contaba, cada gota de sangre que Coco perdía los acercaba a un final que ella no quería aceptar. Llegó a la aldea gritando sin aliento, su ropa rasgada por la carrera a través de la mal. ¡Ayuda! Coco está herido. El leopardo lo atacó, me salvó. ¡Necesita ayuda! Los aldeanos salieron de sus chozas, alarmados por sus gritos. Su padre, el jefe de la tribu, un hombre fuerte y sabio llamado Bicuiches, la recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Pero cuando escuchó la historia completa, su rostro se endureció. «Un gorila», exclamó uno de los guerreros más jóvenes, «ha matado a un leopardo. Debe estar en la furia de la batalla. Es demasiado peligroso acercarse. ¿Deberíamos dejarlo morir?» «No», gritó Amara, a su voz resonando con una autoridad inesperada. «No estaba loco. Estaba protegiéndome. Él es nuestro amigo, el guardián de este bosque. Se está desangrando. Por mí, por nosotros. Tenemos que ayudarlo». Las caras de los aldeanos eran un mar de dudas, de miedo ancestral. Una espalda plateada, herido y en agonía. Era una de las criaturas más impredecibles y peligrosas de la selva. La idea de acercarse a él voluntariamente era una locura. Pequedaiset miró a su hija y luego a los rostros temerosos de su gente. Estaba atrapado entre el amor por su hija y la responsabilidad de proteger a su tribu. «Amara», dijo con voz grave, «incluso si quisiéramos ayudar, ¿Cómo nos acercaríamos a un gigante herido sin que nos mate a todos?» Y entonces Amara hizo algo que sorprendió a todos. La primera parte de su increíble plan. Recordó las historias que su abuela le contaba. Historias de los viejos tiempos, cuando los chamanes de la tribu sabían cómo hablar con los espíritus de la selva y con los animales. Recordó una planta en particular, una orquídea de un color púrpura intenso, conocida como la flor del sueño tranquilo. Decía que su aroma, si se preparaba correctamente, tenía un efecto calmante, casi sedante, en los grandes mamíferos. Era un conocimiento casi olvidado, considerado una superstición por los más jóvenes. «La flor del sueño tranquilo», exclamó Amaran. La abuela
me mostró dónde crece. Si quemamos sus pétalos cerca de Coco, el humo lo calmará. Hubo murmullos de escepticismo entre los guerreros. Confiar en viejos cuentos de chamanes para acercarse a un gorila herido parecía un suicidio, pero la fe de Amara era inquebrantable, y su siguiente acción fue la que finalmente rompió la barrera de la duda. Corrió hacia el borde del bosque, donde Coco la había salvado, el lugar de la batalla, y regresó con algo en sus manos. Era el cuerpo de un pequeño mono, una de las víctimas recientes del leopardo que había quedado abandonado cerca. «Miren», dijo, mostrando la herida mortal. «En el mono, esto es obra del leopardo. Y ahora, miren esto». Con manos temblorosas pero firmes, se acercó a la entrada de una de las chozas y recogió a un pequeño cachorro de perro que dormitaba al sol. Lo sostuvo en alto. Esto es lo que Coco salvó. No me salvó a mí, porque soy humana. Porque soy una cría indefensa, como este cachorro, como sus propios hijos. Él no ve la diferencia, él solo ve la vida inocente, y ahora su vida está en peligro por protegerme. El gesto fue tan poderoso, tan lleno de una verdad simple y universal, que silenció todas las protestas. La comparación entre el mono muerto y el cachorro vivo fue una lección más elocuente que cualquier discurso. Baizhui miró los ojos de su hija, y vio en ellos no la ingenuidad de una niña, sino la sabiduría de un líder. Tomó una decisión. «Reúnan a los hombres», ordenó. «Y tú, Amara, guíanos hacia esa flor», mientras un pequeño grupo de valientes guerreros, liderados por Bekizizui, se preparaba con cuerdas y escudos improvisados. Amara los guió a través del bosque hasta un viejo árbol que poseían las raras orquídeas púrpuras. Recolectaron con cuidado los pétalos y luego, con el corazón en un puño, se dirigieron hacia el claro, donde Coco yacía moribundo. Al llegar la escena era desoladora. Coco apenas se movía. Su respiración era superficial. Las heridas seguían sangrando. Amara, siguiendo las instrucciones de su abuela, colocó los pétalos sobre unas brasas que uno de los guerreros había traído cuidadosamente en un cuenco de arcilla. Un humo aromático y espeso comenzó a elevarse, y el viento lo llevó suavemente hacia el gorila herido. Coco al principio gruñó débilmente, desconfiado, pero a medida que el humo lo envolvía, sus músculos parecieron relajarse. Sus ojos perdieron parte de su brillo febril. La tensión en su enorme cuerpo disminuyó. No se durmió, pero entró en un estado de calma, de letargo. La antigua sabiduría había funcionado bajo la dirección de Amara, que se acercó primero. Para tranquilizar a Coco con su voz suave, los hombres de la tribu comenzaron la increíble tarea de tratar las heridas del gigante. Limpiaron la sangre con hojas medicinales, usaron una pasta de arcilla y hierbas preparada por el chamán de la aldea para cubrir las heridas más profundas y detener la hemorragia. Trabajaron en un silencio reverencial, sus movimientos lentos y cuidadosos, siempre bajo la atenta mirada de la niña que se había convertido en el puente entre dos mundos. Fue una escena que desafiaba la creencia. Guerreros humanos, que durante generaciones habían temido a los grandes espaldas plateadas, ahora trabajaban desesperadamente para salvar la vida de uno, guiados por una niña de 12 años y la sabiduría de sus antepasados, pero sabían que eso no era suficiente. Coco había perdido demasiada sangre. Necesitaba descansar en un lugar seguro. Necesitaba hidratarse. Necesitaba tiempo para sanar. Moverlo era imposible. Y aquí es donde la verdadera sorpresa, el acto que dejó a la tribu en shock, se manifestó. Amara, viendo la debilidad de Coco, sabía que él no podría ir en busca de agua. Así que ella decidió llevarle el agua a él, pero no en un cuenco. Eso no sería suficiente. Recordó una técnica que había visto usar a su madre para regar las plantas más lejanas
durante la estación seca. Corrió hacia un denso bosquecillo de bambú con un machete que le prestó uno de los guerreros y, con una fuerza que nadie sabía que poseía, comenzó a cortar las secciones más gruesas de los tallos de bambú. Luego, con una piedra afilada, rompió los diafragmas internos de los tallos, creando largos tubos huecos. Estaba construyendo una tubería improvisada. Los hombres de la tribu la observaron atónitos. Nadie había pensado en eso. La genialidad de la idea era su simplicidad. Con la ayuda de varios guerreros, Amara y su padre colocaron los tubos de bambú uno tras otro, formando un acueducto rudimentario que iba desde el arroyo más cercano hasta el claro donde Coco descansaba. Fueron casi 100 metros de tubería de bambú, ensamblada con lianas y sostenida por estacas. Cuando finalmente el agua fresca comenzó a fluir por el bambú y a gotear suavemente cerca de la boca de Coco, el gorila pareció entender. Con un esfuerzo débil, acercó sus labios y comenzó a beber. Un grito de júbilo y asombro brotó de los aldeanos. La niña no solo los había convencido de ayudar, sino que les había mostrado cómo hacerlo de una manera que nadie había imaginado. Su amor y su gratitud hacia el gorila la habían convertido en una ingeniera de la selva. Durante los días siguientes, la aldea entera se volcó en el cuidado de Coco, en los hombres montaban guardia para protegerlo de otros depredadores. Las mujeres y los niños recolectaban las frutas y los brotes más tiernos para él. Amara se apartó de su lado, hablándole, limpiando sus heridas, asegurándose de que su tubería de bambú siempre le proporcionara agua fresca. Lentamente, milagrosamente, Coco comenzó a recuperarse. La fuerza volvió a sus miembros. El brillo a sus ojos un día, finalmente, logró ponerse en pie. Se irguió en toda su majestuosa altura y miró a los humanos que lo rodeaban. No había amenaza en su mirada, solo un profundo, inmenso y sabio entendimiento. Luego se giró hacia Amara. Se acercó a ella lentamente y con una delicadeza increíble le tocó la cabeza con uno de sus enormes nudillos. Fue un gesto de agradecimiento, de reconocimiento, un pacto sellado entre el rey de la selva y la pequeña princesa de la aldea. A partir de ese día, la relación entre los guardianes de la niebla y la tribu de Amara cambió para siempre. La antigua barrera de miedo y desconfianza se había derrumbado, reemplazada por un lazo de respeto y coexistencia, forjado en la sangre de una batalla y cimentado por la increíble valentía de una niña. La historia de cómo el gorila salvó a la niña del leopardo era solo la mitad de la leyenda. La otra mitad, la más sorprendente, la que se contaba con más asombro alrededor de las fogatas, era la de cómo la niña, con su inteligencia y su coraje, pagó esa deuda de vida, sorprendiendo a todos y enseñándoles que el verdadero poder no reside en las lanzas ni en la fuerza, sino en la compasión, el ingenio y la capacidad de construir puentes donde antes solo había abismos. Una historia que demuestra que los héroes vienen en todas las formas y tamaños. La furia del gorila salvó a la niña, pero la genialidad de la niña salvó al rey. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, compártela con alguien que también ame a los animales y suscríbete para no perderte más historias increíbles de la naturaleza. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Me encantará saberlo. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video.